Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es Economía Circular y Turismo Sostenible, modelos de desarrollo para el futuro. Qué bueno poder estar en contacto con todos ustedes en este video podcast, este espacio que se desarrolla como antesala a la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental que se enmarca justamente en el propósito de difundir y, muy importante, conectar iniciativas relevantes que transformen de una manera clara, que podamos entender la sostenibilidad. Todo ello, la cumbre que se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre, no lo olviden, del 9 al 11 de septiembre de este año, la cumbre de sostenibilidad en Ágora, Bogotá, centro de convenciones. Es un punto de encuentro pues muy relevante del sector ambiental latinoamericano. Me encanta estar en contacto con todos ustedes. Me encanta saber que líderes, expertos y representantes de sectores claves como la academia presentarán resultados de acciones muy innovadoras, por cierto, en pro del desarrollo ambiental sostenible y de cómo estamos relacionados con estos entornos. Pues bien, en este video podcast se busca indagar sobre las conexiones, sinergias, algo súper chévere, muy importante, la economía circular. No está para nada lejana de nosotros. El turismo sostenible que sin duda se constituye en una alternativa de impacto social, de impacto ambiental y de impacto económico. Dos enfoques fundamentales para promover políticas de desarrollo social, cultural y económico. Pero bueno, ya quiero presentar a nuestros invitados, quienes nos acompañan en este podcast, Economía Circular y Turismo Sostenible, Modelos de Desarrollo para el Futuro. Quiero saludar inicialmente a Paula Sánchez, coordinadora de Desarrollo Rural de Fondo Mujer. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola Fidel, un gusto estar en este espacio. Estamos muy contentas desde el Fondo Mujer y la Vicepresidencia de la República de poder hablar sobre economía circular, negocios verdes y cómo esto debe pensarse desde el enfoque de género. Sin duda, el enfoque de género es fundamental. Pongo un ejemplo, las mujeres indígenas son las administradoras de las semillas en el Amazonas, nos ponen a trabajar y tienen la sapiencia y la sabiduría de dónde hay que restaurar y sembrar, por eso muy bien por el enfoque de género. Vanessa Prieto, hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profesora investigadora de la Universidad Javeriana, PhD en Ingeniería Aplicada y máster en Biodiversidad, Paisaje y Gestión Sostenible. Bienvenida a este podcast, video podcast. Muchísimas gracias por la oportunidad. Desde el Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial y la Maestría en Gerencia de la Sostenibilidad, la verdad es que es un privilegio poder venir y hablar de economía circular y cómo podemos sembrar oportunidades en nuestro país. Totalmente. Arturo Bravo, Arturo es ex viceministro y director de posgrado y educación continuada de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado en Colombia. Hola Arturo, bienvenido a este video podcast. Muchas gracias, Fidel. Y bueno, un gusto estar aquí en el marco de esta cumbre, en la cual también desde la Universidad Externada de Colombia estamos apoyando, porque precisamente hay que seguir investigando y poniéndole todo el corazón, pero también innovación, tecnología y conocimiento desde la academia para hacer mucho más fuerte este movimiento mundial de la economía circular y el turismo sostenible. ¿Y cómo valoro yo la presencia de la academia? Porque la academia sin duda durante décadas se ha encargado de potenciar investigación, innovación. Desafortunadamente, no sé, en algunos casos se queda en los anaqueles, pero en buena hora cada vez más vemos estas investigaciones aplicadas en terreno y con un impacto tremendamente positivo, siendo laboratorios que para muchos pueden ser micro, pero con el paso del tiempo se implementan, se expanden y en efecto la economía circular, el turismo sostenible tienen buenos efectos, cambios de tradición, sin que eso represente anular lo que por décadas y generaciones se han hecho en diferentes regiones de Colombia. Bueno, quiero comenzar contigo, Vanessa. Quiero comenzar contigo porque me encantaría que para quienes nos están acompañando en este video podcast podamos entender claramente qué es la economía circular y cómo se diferencia de los modelos económicos tradicionales. A ver, a mí me enseñaron desde chiqui en el colegio y en la universidad que la economía era muy lineal. Recursos, producción o facturación de los mismos, consumo y chao. La economía circular, ¿en qué se varía de esa economía lineal? Bueno, principalmente podemos decir que la economía circular es un modelo alternativo, es un modelo regenerativo que intenta, a través de la innovación, cambiar la manera en que
consumimos y producimos. Entonces, principalmente empezar a pensar cómo cerramos esos procesos, esos ciclos de materiales, de recursos, de la misma energía, y que en vez de volverse un residuo, como tú bien dices, pues realmente todos estos materiales vuelvan al sistema y se puedan aprovechar para balancear nuestras necesidades de crecimiento, de prosperidad económica, social, ambiental, pues con esas necesidades también de regenerar nuestro entorno natural. Entonces hay que empezar a fijarnos, bueno, ¿de dónde vienen los materiales? ¿Cómo y a quién se los estoy comprando? ¿Quién es mi proveedor? ¿Comercio local? ¿Cómo optimizo las rutas? ¿Cómo logro no solo reducir mi impacto con una ruta más corta, sino que además estoy generando menos emisiones y estoy generando ahorros en las organizaciones, en las familias, y finalmente luego eso, como te decía, cómo vuelve al sistema y que realmente sea un alimento para otros procesos? Muy bien, estamos en este video podcast Economía Circular y Turismo Sostenible, modelos para el desarrollo de este futuro, que es un futuro muy atado al presente. Lo que se está estructurando en estos momentos, Arturo, es válido para empezar a mirar e identificar, por ejemplo, cuál es el papel del turismo en la economía global, en nuestra economía, y como tal, qué desafíos ambientales y sociales estaríamos enfrentando. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues sin duda el turismo es una de las industrias más dinámicas de todo el planeta y por eso mismo pues también genera unos efectos positivos pero también negativos en los entornos. Por supuesto, por ejemplo, cuando hablamos desde la dimensión de la sostenibilidad, toca ver también todo, digamos, la huella de carbono que genera, particularmente desde las industrias, porque recordemos que el turismo son más de 60 industrias, 11 eslabones, ¿no? Porque contempla, por ejemplo, desde las aerolíneas, y por ejemplo, cuando hablamos de las aerolíneas, cuando viajamos, por ejemplo, toda la huella de carbono que generamos cuando hacemos estos vuelos, todo el transporte terrestre, pero también está todo el alojamiento, la alimentación, la tecnología que usamos, por ejemplo, las plataformas para hacer nuestras reservas, todo esto, pues también genera un impacto no solamente desde lo ambiental, sino también del movimiento humano que genera el turismo. Y por eso, pues las estimaciones hablan de que en los próximos años, en el 2030, según ONU Turismo, estaremos llegando a alrededor de 1.800 millones de personas, digamos, de viajeros extranjeros que se mueven en todo el mundo. Pero si uno le suma el turismo interno, que también es muy importante, por ejemplo, en Colombia lo es muy importante, serían más, según las cifras del Foro Económico Mundial, más de 30.000 millones de visitas que se tendrían en el 2034. Eso estaría generando alrededor de 16 billones de dólares al PIB mundial. Eso significa que pues también hay una presión porque el turismo es una manera pues estratégica que están usando los gobiernos y generalmente los países, las economías para generar divisas. Entonces se vuelve el reto entre cómo generamos más divisas o pues también como esa medición de los impactos y la gestión de los mismos en los territorios. En Colombia, pues actualmente estamos en la cifra de alrededor de 7 millones de turistas, donde obviamente pues también hay una presión que se va sintiendo pues en algunos destinos, sobre todo desde las visiones de la sostenibilidad, donde pues ya se empiezan a notar esos efectos en los territorios, particularmente en presiones ambientales, de densificación del suelo, por ejemplo, gentrificación en algunos lugares. Entonces, digamos que el llamado hacia donde va esto es particularmente pasar también no solamente desde la mirada ambiental del turismo, sino también hacia modelos regenerativos, donde más allá de preocuparnos solamente por sostener el turismo, porque es decir, no es solo sostenerlo como está ahora, sino cómo hacemos una preocupación para volver, por ejemplo, a mantener los ecosistemas en su estado, digamos, original, o por lo menos mantenerlos. Pero también el impacto con las comunidades, y ahí quiero también resaltar que la sostenibilidad no solo ambiental, sino también es la parte cultural y social. Sí. Y esos son los grandes desafíos que habla el Foro Económico Mundial, más allá de la sostenibilidad y regeneración, es el tema, por ejemplo, de la autenticidad en los destinos, ¿no? Porque también hay un tema de cohesión cultural y un tema también de dinámica, de cambio de quién se está beneficiando del turismo, porque también esta industria tiene que empezar
a ser más equitativa, o sea, que no solamente ganen unos, sino todos esos factores de inclusión, donde por ejemplo el tema de las mujeres, por ejemplo, que hablábamos ahora, las mujeres son las que mayor se benefician, las mujeres y los jóvenes, pero hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es ese beneficio? No solamente es de generar empleo, sino es, por ejemplo, en un desarrollo de unas comunidades también, cómo les cambia la calidad de vida. Entonces, esos grandes retos, sostenibilidad, regeneración, cohesión social y pues un tema más de autenticidades de la cultura, porque también estamos buscando destinos que sean distintos, pues ese es el llamado que tenemos pues de todos los países para tratar de también garantizar el modelo del turismo hacia el futuro. Sí, ese impacto social, ese impacto de género, las mujeres como lideresas, hablaba de las queridas indígenas en el Amazonas, Paula, también mirando un poco el perfil del turismo actual, se pretende experiencias, no necesariamente un turismo de grandes torres, donde tú vas y tienes todo, y estás en una ciudad donde la temperatura es de 30 grados, pero estás en una habitación, en un salón con 15 grados de ventilación, generando emisiones. Noto que el turismo actual creciente de experiencias. Vienen a vivir la experiencia del Pacífico, la experiencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, la experiencia de la Orinoquía, que inclusive nosotros los rolos, los cachaquitos, no la conocemos claramente. Y te pongo el ejemplo, Paula, del departamento de Chocó, donde allí también se nota claramente cómo las mujeres son las lideresas, uno las ve Así es. gerenciando el hotel o el hostal, los tours, dando la orden, montándose uno de la lancha y es la que administra. Siento que el turismo como tal y la economía circular y este turismo sostenible es un escenario perfecto para romper esa brecha, para generar más equidad en este caso. Sí, así es. Justamente las mujeres tenemos un impacto desproporcionado frente al cambio climático, Ok. pero también, como tú mencionas, Fidel, somos las que lideramos desde los territorios los procesos transformadores de sostenibilidad económica, de construcción de paz, de preservación de las semillas, del turismo comunitario y desde el Fondo Mujer lo que hemos venido haciendo en los últimos 3 años es justamente potenciar estos procesos transformadores, llevarlos a otro nivel a través de inversiones en maquinarias, en equipos, mejorarles la competitividad, pero también lograr que esos impactos positivos que tienen en preservación de las identidades culturales que tú mencionabas y en preservación también del tejido social y cultural y ambiental, justamente puedan tener sostenibilidad en el tiempo. Sí. Y tenemos un programa específicamente orientado a esto que se llama Autonomía y Negocios Verdes. Qué Y bueno. tenemos unas experiencias maravillosas de mujeres afrocaribeñas, indígenas, que se dedican a hacer de todo, agricultura sostenible, también turismo comunitario, unos temas súper chéveres y particularmente en la moda, que lo veníamos hablando antes de iniciar este panel, donde hay unos efectos grandísimos de contaminación a nivel mundial, pues estas mujeres están creando soluciones totalmente innovadoras en torno al uso de biomateriales, de integración de los tejidos tradicionales y las prácticas tradicionales con materiales de PVC y plástico. Entonces, mujeres totalmente innovadoras que transforman sus territorios y que le apuntan a la sostenibilidad ambiental. Puedo estar equivocado. Josefina Klinger, la Ensenada de Utría, ella es un ejemplazo, porque siendo un parque nacional natural, allí se recibe un turismo muy particular, muy de ambiente, muy de conocer esta selva Sí. que se mezcla con el mar y el recorrer y el esperar ahí en la misma Ensenada el canto de las ballenas que llegan con sus hijos. O sea, las ballenas tienen nacionalidad colombiana, nacen acá en el Así es. Pacífico colombiano. Y mira que todo esto está liderado en ese contexto de género, donde la mujer toma un liderazgo sumamente valioso. Gracias, Paula, porque ese punto sí que lo quiero destacar. Bueno, Vanessa, ¿qué ejemplos podemos de pronto compartir con todos los amigos que nos acompañan en este video podcast de las prácticas sostenibles y circulares que ya se pueden observar acá en Colombia en este capítulo particular del turismo? Bueno, digamos que las prácticas, mi recomendación como para, no solo para entenderlo, sino también para que cada uno de nosotros lo podamos implementar o lo podamos sugerir u observar cuando estamos tratando de elegir un hospedaje sostenible, por ejemplo, es entenderlo desde diferentes campos. Entonces, primero, las prácticas relacionadas con el abastecimiento, el aprovisionamiento, de dónde vienen los recursos, de dónde viene el agua,
que se utiliza en ese sitio, de dónde viene la energía, ¿no? El aprovisionamiento, quiénes son los proveedores de ese hotel, de ese hospedaje rural incluso, o en la mitad de la naturaleza. Qué bueno que sean proveedores locales incluso. Luego, los procesos de transformación o diseño del mismo servicio. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es la construcción? Tú lo decías antes. Hombre, no quisiéramos ir a un sitio espectacular en el Pacífico Una megatorre en con Bahía una Solano. megatorre de 200 pisos. No. No es lo que queremos, al menos no es lo que queremos para nuestro país. Eso sí que se ha dado en otros espacios. Eso es una realidad también del turismo. Vemos turismo que ha sido, pues definitivamente demoledor en espacios naturales con esos edificios de 200 pisos. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues la degeneración de esos espacios naturales, y hay que pensar en algo. Yo no puedo acabar con lo que está creando economía en ese sitio. Claro. Si mi atractivo es la naturaleza, la riqueza en términos de biodiversidad, pues yo tengo que pensar muy bien cómo estoy diseñando y construyendo ese servicio. Luego, toda la parte logística, cómo llegan los turistas, si llegan en avión, si llegan en botes, llegan en barco, en qué buses, ¿no? Qué tipo de energía utilizan, en qué condiciones están esos vehículos. Es una lástima, pero muchas veces vemos vehículos pues que en espacios preciosos son súper contaminantes, eso nunca ha tenido una revisión, nunca ha tenido un seguimiento, De acuerdo. pero también necesitan apoyo, porque muchas veces esas comunidades no tienen algo más avanzado, pues porque no siempre saben cómo acceder también a ese tipo de infraestructuras que pueden hacerlos sostenibles también en el tiempo. Y finalmente, pues, el aprovechamiento de materiales. ¿Qué está pasando mientras yo como usuario también me responsabilizo de ese servicio? Yo llego a un hotel, tiro las toallas, no las utilicé, igual las tiro a que las laven, Le pones una calefacción a full. la pongo a full, ¿no? Que está muy relacionado con la construcción sostenible. Mira que, Ajá. por ejemplo, si yo tengo un hotel donde está muy bien aislada la habitación, pues Buena igual iluminación, buena iluminación, ventilación, tampoco De necesito acuerdo. utilizar tanta, bien sea o ventilación o calefacción cuando es el caso, ¿no? Entonces una construcción adecuada o una adaptación adecuada también puede permitir que el usuario tenga mucho menos impacto. Si todo lo que le entrego es desechable, todo viene en paqueticos chiquiticos, esos sachets para mí son, mejor dicho, son un pecado mortal, porque ahora vemos sachets en todas partes. Sí. Entonces, ¿quieres un poquito de salsa de tomate? Pues toma 3, o sea, es que es inconcebible, ¿no? Champú en un sobrecito, no. Frasco, que hay dispositivos muy interesantes hoy en día para que también la experiencia, dispensadores, también entendiendo que la experiencia debe ser agradable y pues higiénica en cada contexto. Y finalmente la recuperación de esos materiales. Los turistas muchas veces pues también queremos portarnos bien, pero se necesita educación, educación ambiental, educación en las playas, ¿no? Vemos que en la costa, especialmente en Cartagena, han estado súper intensos y yo creo que es de felicitar eso porque realmente se necesita educación con los proveedores de turismo, pero también con los visitantes. Si llevas tu comida, tu latica, también viene estos días, por ejemplo, una práctica terrible, niños haciendo slime, que es una mezcla como de colbón, de pegantes, en la playa. Y entonces les parecía divertidísimo, pero claro, El coral sufriendo. Claro. exacto, o sea, uno partiéndose del corazón, porque están dejando hacer eso? Pues seguramente ese papá, esa mamá no tienen ni idea, pero como turistas también tenemos que tomar una responsabilidad de qué tomamos y qué dejamos. Podemos ser o unos abanderados de la sostenibilidad O predadores. o predadores. Tal cual. Bueno, muy bien. Estamos en este video podcast Economía Circular y Turismo Sostenible, modelos de desarrollo para el futuro, todo muy dentro del contexto de lo que será la cumbre que se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre de este año en Ágora, Bogotá, Centro de Convenciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Externada, Universidad Javeriana, todos apuntando hacia esa dirección. Quiero llevarlos a un escenario, Arturo, y es la Orinoquía.
lo comprobé. Allí donde hubo ese boom del petróleo y todavía quedan las huellas. O sea, se ven unas vías increíbles. Ya quisiera yo que la séptima en Bogotá tuviera la calidad de las vías de Yopal. Pero uno se va a la Orinoquía, a Casanare, y lo que en su momento fueron esas grandes haciendas, hatos ganaderos, hoy en día se están transformando con nuevas generaciones, o sea, hijos o nietos de aquellos patrones del campo que vinieron, estudiaron y llevan una transferencia de conocimiento y han transformado algunos, no, más que transformado, han adaptado espacios para que turistas nacionales y extranjeros disfruten, comillas, lo denominan el safari llanero. Sí. El montar a caballo en esas llanuras y humedales, el ver toda esa flora, fauna, esos atardeceres. Y vi más extranjeros que colombianos. Vi inclusive un señor, un árabe, que vino en su propia avioneta y luego se desplazó en helicóptero desde Yopal hasta el Hato a vivir la experiencia. En ese orden de ideas, la pregunta básicamente es, ¿qué beneficios económicos y sociales traen ese turismo, esa economía circular a escenarios como ese que planteo, el de la Orinoquía? Sí, realmente, como pues ahora se comentaba, digamos, los beneficios son extensos en toda la cadena de valor, o sea, es decir, en los diferentes prestadores de servicios turísticos y por ejemplo este caso del Casanare es un buen ejemplo. Porque allí, por ejemplo, en este ecosistema, pues se hizo también el tránsito de una economía extractiva del Total. petróleo, pero también otra que es que también tiene harto impacto de contaminación ambiental, sobre todo por emisión de carbono, que es la ganadería. Entonces allí digamos que se está haciendo ese tránsito porque también se está entendiendo que el turismo pues puede ser una fuente de ingresos importante, pero además con lo que les decía ahora de revitalizar la cultura y la tradición, ¿sí? O sea, como por ejemplo el tema de la vaquería, los cantos de llano, por ejemplo, que también uno lo ve, es patrimonio de la humanidad, entonces pues allí se puede ver esa experiencia integrado pues en la naturaleza. Creo que es el lugar donde Colombia, donde uno puede, esa experiencia del safari llanero, ver uno allí perfectamente. Caimanes, Sí, claro, caimán pero llanero, la una boa, diversidad de aves, de chigüiros. aves que anidan en el suelo, los Exactamente. chigüiros por doquier, y caimanes a 15 metros, ellos relajados, Sí, pues ¿no? bueno, todo, y el chimú creo que es una Sí. práctica ancestral de la vaquería, los vaqueros descalzos, Exactamente. y todo el combo, la Y gente la que estaba allí gastronomía. descubren la gastronomía increíble. Exactamente. Entonces, ahí empiezas a ver los beneficios, ¿no? Entonces, primero, revalorizar todo el tema del patrimonio natural, de comprender, pues, que la conservación funciona para generar ingreso. Claro. El otro aspecto de empezar a poner en valor nuestra cultura, no solamente el patrimonio natural, sino también De acuerdo. nuestra cultura. Entonces ahí hay unos beneficios de tipo social y ya particularmente desde el punto de vista de economía circular, saliendo, digamos, de este caso, digamos, digamos, en la industria clásica, por ejemplo, hablar para la hotelería convencional, grande, 5 estrellas, como se llamaba antes, pues particularmente la sostenibilidad se vuelve un beneficio económico, porque empieza uno a ver nuevas prácticas que generan ahorros, que generan también nuevas formas de comprensión del negocio, ¿no? Por ejemplo, en economía circular, entonces yo puedo, hay prácticas, por ejemplo, que hacen los restaurantes de kilómetro cero, aquí en Chapinero, por ejemplo, lo hacen, ¿no? Entonces, traen a los campesinos acá del Verjón, porque en Bogotá también tiene campesinos, Claro. donde cultivan el tomate, entonces está en la misma localidad, entonces, Venga. por ejemplo, ese tipo de prácticas de encontrar proveedores distintos, pues allí empieza uno a ver también cómo los modelos de economía circular pues son importantes. También en materia de posicionamiento en la demanda, porque por ejemplo una experiencia como esa, la que estábamos contando del safari llanero, pues se vuelve única, se vuelve hasta que un señor árabe venga, pues Y se la vuelve compre. Y se lleve sus y la hojas. lleve, nos Lo vi disfrutando, no lo vi Ajá. negociando. claro, y nos pone en un referente, digamos, Ajá. internacional de que algo está pasando en Colombia. Exacto. Por supuesto, también se vuelve una experiencia única que el mercado empieza a demandar y eso pues también ayuda a diversificar otra oferta. Se vuelve digamos, un modelo también de replicar por parte de las comunidades. Las comunidades, por ejemplo, pueden entender que efectivamente se puede vivir del turismo y creo que Colombia en estos años ha logrado demostrar eso, que hay muchas maneras en Colombia de poder integrarse a la actividad turística, bien sea como por ejemplo un espacio de comunidades regenerativas en el Pacífico, pero también por ejemplo, con la construcción de la paz, o sea, cómo por ejemplo el turismo
turismo en estas regiones que han sido afectadas por el conflicto, pues han encontrado pasar por ejemplo, de la minería o de los cultivos ilícitos a generar una alternativa. Al Entonces, rafting. al rafting, como pasa en el Putumayo, en el Exacto. Caquetá. Entonces, digamos, esas visiones, cuando se ve los beneficios, pues son muchos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad hace muchos años en Colombia se viene certificando, muchos años. De hecho, desde la Universidad Medible. Externado de Colombia, nosotros somos la unidad de normalización que define los estándares del turismo sostenible en Colombia desde hace muchos años. Y el gran reto ahora, para seguir teniendo esos beneficios, es pues certificarse. Entonces, todo esto que nos hablaba aquí nuestra compañera, entonces tienen que empezar a identificar, bueno, ¿cómo hago yo, por ejemplo, ahorro de agua, ahorro de energía, gestión de los residuos? ¿Cómo es mi contribución, por ejemplo, con la protección de especies, contra el tráfico inclusive hasta del patrimonio cultural, porque aquí en Colombia también se ve esto? Entonces, es como desarrollar esa responsabilidad social que tiene la empresa con el entorno, y no solo con el ambiente, vuelvo y digo, es con la cultura, con las comunidades, ¿sí? No es solamente decir, no, es que yo soy el hotel y genero empleo y ya. Sí, Y correcto. también, sí, entonces es ver también esa responsabilidad más allá, y eso pues también nos está pensando en un modo también de empatía, ¿no? O sea, como de pensar no solamente en el negocio, en el lucro, sino que esto pues primero es una inversión y también nos ayuda a tener un nuevo modelo de comportamiento con el planeta, como desde la cadena de valor, pero también que eso es lo que está buscando el turista. Claro, sin duda. Y un turista y una humanidad que cada vez tiene clara esa triple crisis, una crisis de calentamiento global, una crisis de pérdida de biodiversidad. Pues la región, muy afortunada lo que tenemos en Latinoamérica, Y en bueno, Colombia. complejo lo de la Amazonía, la deforestación, hay que seguir trabajando en ello. Y esa crisis de contaminación, ¿no? Muy bien, Paula, ¿cuáles serían las principales barreras que se observan para la adopción de estos modelos y que los destinos turísticos tengan esa esencia, esa espiritualidad de circularidad, de sostenibilidad? Yo te diría que un tema principal es el reconocimiento. Eso es una Ok. barrera grande, y el reconocimiento al cuidado en general, que es una brecha que nos afecta principalmente a las mujeres, donde no se reconoce, no se remunera, pero al cuidado ambiental. Y ahorita que estamos hablando de ejemplos particulares, y tú mencionabas las ballenas, a mí me gustaría contarles Una maravilla. las mujeres piangüeras del Pacífico, Sí, por las ejemplo. amo. Son lo máximo, y gracias a ellas pues tenemos una barrera también de cambio climático en las los costas del manglares. Pacífico, pero eso es un trabajo tremendamente difícil. De 4 de la mañana a 6 de la tarde, mujeres cubiertas hasta acá en barro, Y busque la viviendo concha. del día y sacando y también conservando la piangua para el manglar. Hay una asociación maravillosa en Tumaco, me hiciste recordar esto, que se llama Raíces del Manglar. Ellas están desarrollando también unos modelos de turismo asociado a la piangua. Entonces, ¿cómo vamos? Hacemos el recorrido por el manglar, te enseño yo qué hago, cómo lo hago, también reciclaje en torno a esto, pero no existe reconocimiento frente a esa labor, un reconocimiento real frente a la labor del cuidado comunitario. Yo creo que una de las brechas grandes que enfrentan las mujeres particularmente es el reconocimiento a ese cuidado del medio ambiente que hacen. Por supuesto, el acceso a todos los recursos que requieren para darle sostenibilidad, un poco lo que nos mencionaba Vanessa, para poder ir del principio al final de la cadena, que sea totalmente competitivo en términos económicos, pero también que reduzca las externalidades negativas y aumente las positivas. Y desde el fondo, en eso estamos, o sea, estamos invirtiendo en las mujeres, entregándoles maquinarias, equipos, acceso a conocimiento, poderlas también linkear, más que todo en estos contextos rurales, que es muy complicado. Nosotros tenemos un programa maravilloso que se llama Mujer Étnica en la Orinoquía, donde llevamos también esa educación, no necesariamente empresarial, pero sí en temas específicos de turismo comunitario, que deberías invitar. Además, tenemos unas beneficiarias maravillosas que Pero hacen cuando turismo quieras. en Pichá y Baupés, tráelas para que te cuenten estas Baupés experiencias. es increíble. Es maravilloso. Entonces nosotros llevamos esa educación, esa asistencia técnica, esos activos productivos y comerciales para potenciarlas, pero principalmente para que ellas continúen haciendo estas labores con impacto positivo ambiental. Y ellas son unas heroínas. O sea, Totalmente. literal, las piangüeras, porque lo que tú mencionas, Paula, de estar todo el día sacando las conchitas, punto uno, manteniendo el ecosistema de manglar fresco, vital. Si no es por los manglares, estos fuertes vientos Sí. nos acaban. ¿No? Y Tumaco fortaleciendo- estaría enterrado en agua, Chao, Pero chao, fortaleciendo básicamente. la existiría. cadena para la gastronomía de Tumaco, que es deliciosa, A eso y ahí iba. están Seguridad las piangüeras. alimentaria. Pero aún así las total. piangüeras Claro. son vistas también, haz de cuenta, un Ajá. poco bajo el estigma también de
un poco en Bogotá y en Sí. la urbanidad, como los recicladores, Sí, este estigma la que no tiene tristeza. sentido además, Ajá. así las piangueras también tienen que combatir estos estereotipos negativos con unas cargas de cuidado altísimas, porque muchas de ellas, y particularmente en Tumaco lo veíamos, la mayoría son madres solteras, De acuerdo. que Ujú. cuidan a sus padres Ujú. también y que gracias a esa actividad productiva pueden subsistir muchas familias. Pues aquí les estamos dando la dignificación que corresponde, la visibilidad. Total. Saludo a ellas en este video podcast, Economía Circular y Turismo Sostenible, modelos de desarrollo para el futuro. Cuando una conversación es chévere, se agota rápido el tiempo. No. Por eso les quiero pues pedir no más que una conclusión, una reflexión y una invitación, porque todo esto lo estamos haciendo justamente de cara a lo que será los próximos 9 y 11 de septiembre en Ágora, Bogotá, en el centro de convenciones, pues la gran cumbre ambiental, internacional, sostenibilidad e innovación ambiental. Quiero comenzar contigo, Vanessa. ¿Qué reflexión quieres compartir? ¿Qué invitación quieres compartir? Bueno, yo creo que hay un datazo y es que hoy en día el turismo en Colombia representa un sector que ha superado en ingresos para el país lo que suman las exportaciones de café y carbón, ¿no? Literal. Esto de alguna manera nos pone también en el mapa a nivel global y nos permite tener, por ejemplo, hasta la fecha ya han llegado más de 1.9 millones de extranjeros al país. Esto se puede traducir en oportunidades para las regiones, para el intercambio cultural, para el crecimiento a nivel social, pero también son grandes desafíos. Un turista representa más o menos 1 kilo de residuos diarios, pero pueden ser residuos o puede ser oro. Es decir, puede ser una cantidad de materiales que reincorporemos en el sistema. Queremos que esta gran oportunidad de crecimiento para el país se vuelva eso, una semilla para el crecimiento y realmente la prosperidad de nuestra propia biodiversidad y el entorno natural. Así que todos tenemos que hacernos como un poco corresponsables de esta Un gran, compromiso. de este sector que es grande y creciente en nuestro contexto. Y asumir esa identidad de sostenibilidad. Arturo, ¿tu reflexión? Pues muy en línea con eso, siento que es el momento de actuar precisamente por el contexto en que estamos, porque o vamos a crecer bien o a morir de éxito en el turismo. Entonces creo que ahí hay un llamado importante y esto no se hace solo, ¿no? Y no es solamente responsabilidad del gobierno o de las comunidades, sino es un trabajo de todos y creo que ahí, pues particularmente, por ejemplo, recordar que Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene una política de turismo sostenible y que se ha venido avanzando muy bien en su ejecución, vamos casi al 40% como país en la ejecución. Entonces hay que seguir trabajando en eso, pero eso tiene, digamos, esos niveles de gobernanza también de la sostenibilidad. ¿Y a eso qué me refiero? Pues que también los alcaldes locales tienen que comprometerse con esto, las gobernaciones, las autoridades ambientales, hacer esos diálogos, por ejemplo, también con los empresarios, con las autoridades de turismo. Ahí hay un aspecto importante. Los empresarios tienen estos grandes retos de implementar todas estas De buenas acuerdo. prácticas, invertir, porque es que esto hay que invertirle, porque lo más fácil es pues no hacer la transición tecnológica que esto requiere, y no estamos hablando solamente de tecnología, sino también de conocimiento, y ahí es donde también entra la academia. Entonces todos tenemos que ir trabajando en esto. Por ejemplo, el reto ahora es que los empresarios del sector turismo se certifiquen, por ejemplo, en estas normas de sostenibilidad que están Importantísimo. establecidas, y no solamente los empresarios, sino también los destinos. Ahora hay formas también de que los destinos se gestionen para mejorar su sostenibilidad. Y en eso pues es un compromiso de todos, también los turistas, pues la invitación es a que viajemos de una manera mucho más responsable, que seamos conscientes de los efectos que generamos, ¿no? Así mismo como se hace pues una generación de residuos, por ejemplo también el consumo de agua es enorme, el desperdicio de alimentos, por ejemplo la industria de los restaurantes también está trabajando en eso, ¿no? Del consumo responsable, por ejemplo de las sustancias, del licor, todas estas cosas que a veces se da durante el viaje, porque también la sostenibilidad no es solo lo ambiental, vuelvo e insisto, es también el compromiso con el otro. Entonces, el ver, por ejemplo, todos esos efectos que puede tener el turismo por ejemplo, otros aspectos como la explotación sexual comercial de personas, de mujeres, bueno, en general,
inclusive pues tiene también unas implicaciones complejas que son también materia de la sostenibilidad. Vuelvo y digo, la autenticidad. A veces en Colombia estamos duplicando modelos todos iguales, ¿no? Entonces las sombrillitas de colores, todos Sí. con los mismos miradores, y pues lo que nos hace Colombia distinto pues es precisamente color, la La variedad. biodiversidad, Sí, pero también cultural, su cultura, ambiental, Sí, de su acuerdo. cultura, todo. su autenticidad. Entonces no copiemos lo que funcionó en Tailandia, porque en Colombia tenemos experiencias auténticas que vienen dadas de esa enorme megadiversidad que tiene nuestro país. Entonces, esto, como lo ven, es un reto enorme y transversal que requiere participación de los gobiernos, de los empresarios, de la academia y de las comunidades. Simbiosis. Exactamente. Y esa diversidad increíble que notamos y en el recorrido que hemos hecho en este video podcast, en el Caribe, el colorido, el tono, la música, la región de la Orinoquía, esas grandes explanadas, la caída del sol, el aire que respiras, en la región andina, todo lo que encontramos, todos los tonos del verde lo encontramos en Colombia, la región pacífica con toda esa tradición, cultura, San emprendimiento, Andrés, la reserva de la Amazonía, San biosfera. Andrés, increíble poder, inclusive cuando puedan, vayan y colaboren en la siembra de coral. Se pega una buceadita, van y siembran coralcito. Y, bueno, allá, y piensen que en la cadena isla, lo ¿cómo está sacamos haciendo. las botellas de plástico Sí, de la de isla? Allá. Y amigos que están trabajando en San Andrés ya tienen unas máquinas compactadoras, Ajá. compactan el PET, tienen unos puestos de recepción del mismo y una aerolínea cada mes Exactamente, le varias presta el áreas. servicio Sí. gratis, en buena hora, no voy a decir el nombre, pero chévere, ellos saben, y traen ese PET a Barranquilla donde lo procesan nuevamente. Recientemente una embarcación está sacando todavía escombros de lo que dejó el huracán. Exacto. El iota. El iota. Entonces, bueno, ahí vemos que También que está sí se sacando el apuntando. aceite, Y el aceite usado Claro. que se volvió un input para biocombustibles Y- espectacular. Exactamente. Exacto, y de las la aerolíneas evidencia también y- en la Orinoquía están conservando por bonos de carbono, digamos, están Sí. en vez de pagar, están diciendo, venga, a los campesinos conserve, Conserve. pero también el campesino dice, yo conservo y ¿qué hago? que No, venga, tome. desarrolle turismo. Sí, de Porque acuerdo. Y a entonces partir de conserva el ello están ecosistema y vienen o sea, aquí hay unas cosas, unas oportunidades enormes, Tremendas. pero hay que trabajar juntos. Tu reflexión, Paula. Bueno, mi reflexión es reconozcamos y retribuyamos el cuidado al medio ambiente que recae en las mujeres, invirtamos también en las mujeres, en estos negocios que dan soluciones innovadoras a los retos ambientales que tenemos, muchos de ellos liderados por mujeres. De nuestra parte, desde el fondo, seguiremos invirtiendo en las mujeres y en esas transformaciones poderosas que están desarrollando en sus territorios. Invitamos también a las mujeres a ser parte de nuestros programas en el fondo. Ya llevamos más de 64.000, más de 253.000 bien. millones de pesos invertidos en los últimos 3 años. Estamos en 900 municipios, es decir, en todo el país, con todos los contextos, mujeres rurales, víctimas del conflicto armado, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras. Las invitamos a todas porque el desarrollo sostenible se construye con las mujeres y se construye también nosotras unidas en lazos de sororidad. Sin duda, es economía circular, turismo sostenible, modelos de desarrollo para el futuro. Paula, Arturo, Vanessa, gracias por compartir estos minutos, este video podcast. Nos encanta estar con ustedes.